Y aquí vamos a ver dos actitudes diferentes entre los enemigos de David, que podemos decir que son nuestros enemigos, y aquellos que son parte del pueblo de Dios, aquellos que tienen su mirada no en lo terrenal, sino en lo que viene en el futuro, en la gloria venidera, en el estar con Cristo y verlo cara a cara. Y la actitud que vamos a ver de estos enemigos de David es la misma actitud quizás que tenía el rico en el relato de Lucas capítulo 16. En Lucas capítulo 16, verso 19 al 31, aparece un relato de dos hombres orando. Uno era el rico y el otro era Lázaro. Y el rico, de manera prepotente, de manera inclusive podemos decir ignorante al carácter de Dios, a la palabra de Dios, oraba a Dios creyendo que él ya había ganado la salvación por ser mejor que los demás, por él haber dado ofrenda, por él haber dado adoración, por él no ser pecador como el que estaba al lado de él. Y vemos al pobre que decía, se daba al pecho y decía, ten misericordia de mí. Y oraba de acuerdo a la palabra de Dios, pidiendo y suplicando por salvación. Vemos al rico, que era ignorante y tenía sus ojos en lo terrenal. Tenía sus ojos en las cosas de aquí, de la tierra, en su riqueza, en lo que había hecho, en todo lo bueno que había actuado. Y no le importaba su vecino, inclusive aquel que al lado de él estaba necesitado, y no le importaba esa persona. Pero vemos al otro que sí humildemente tenía sus ojos en las cosas celestiales. Y esta es la misma actitud que vamos a ver en la vida de los enemigos. Los enemigos tienen sus ojos en las cosas terrenales. Y en su ignorancia no buscan el bien de las personas, sino el mal, buscan hacer daño. Y más aquellos que proclaman creer en el único Dios verdadero. Pero luego vemos a la actitud de David y de los hijos de Dios, que se supone que sus ojos no estén plenamente en las cosas terrenales, sino en la bendición venidera. Si dicho esto, nos ponemos de pie y leemos Salmos capítulo 17, versos del 13 al 15. Y dice así la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre están llenos de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Pueden tomar asiento. En esta mañana vamos a ver que solo Dios puede derribar a los enemigos y que nuestra alegría futura es ver el rostro del Señor. Vamos a ver en estos versos que solo Dios puede derribar los enemigos y que nuestra alegría futura es ver el rostro del Señor. Y he dividido este mensaje en dos puntos. El primero es que oremos para que Dios derribe al enemigo. Oremos para que Dios derribe al enemigo. Y segundo, oremos anticipando nuestro futuro. Oremos anticipando nuestro futuro. Primero vamos al primer punto. Oremos para que Dios derribe al enemigo. El verso 13 dice: levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Aquí vamos a ver que debemos de pedir que Dios nos libre de los que buscan nuestro mal. Y segundo, vamos a ver que debemos de pedir
para que Dios derribe a los que solo buscan lo terrenal. Así que debemos de pedir para que Dios nos libre o derribe a los que buscan nuestro mal. Si usted recuerda en versos anteriores, estas personas, estos enemigos de David, no buscaban simplemente hacerle daño a David, no buscaban dejarlo mal parado o a golpearlo. David expresa que los enemigos son como leones que buscan despedazar a su presa, que son como leoncillos que se esconden en el pasto esperando el momento perfecto para cazar, para atacar y despedazar a su presa. Estos son personas malas, personas que no tienen en consideración el pueblo de Dios, personas que no tienen en consideración a Dios, personas que están gordas y su grosura, ¿verdad? Simbólicamente hablando, su grosura representa un corazón duro en contra de Dios. Y por esto es que David hace esta oración, dice: levántate, oh Jehová, sal a su encuentro postrándole. Y postrándole se puede traducir derribarle, que Dios se levante y los derribe. Ahora, esto no quiere decir que Dios está dormido. Esto no quiere decir que Dios tiene un tiempo de siesta y por eso David le dice: levántate. No. David habla desde la perspectiva de los enemigos. Los enemigos piensan que Dios ignora sus acciones. Aquellos que no creen en Dios, aquellos que no han puesto su vida en las manos de Jesús, creen que Dios ignora sus acciones. Creen que sus acciones no van a tener consecuencia al final de los tiempos. Creen que no van a ser juzgados, que no van a ser condenados, que no van a ser castigados. Y como ellos creen que Dios ignora sus acciones, de igual manera ellos ignoran la existencia de Dios. Ellos ignoran que Dios está presente, que todas sus acciones, que toda su vida está precisamente delante del único Dios verdadero, quien es el creador de ellos. Y por eso David dice: levántate. Desde la perspectiva de ellos, levántate. Mira que ellos creen que están dormidos, ellos creen que estás pasivo, que no vas a hacer nada. Levántate y sal a su encuentro y derríbalo. No es que Dios esté dormido, es una expresión de David para que él se presente delante de sus enemigos, pero no en bien, sino para derribarlo. Y realmente existen quienes ignoran a Dios hoy día. Existen quienes creen que Dios está tan escondido que no ve sus acciones, que no ve lo que ellos están haciendo. Y creen que nunca van a ser derribados. O no es que no creen. Partiendo desde nuestra línea teológica es que ellos ignoran ese juicio final que ellos saben que vendrá. Y David dice: destrúyelo, derríbalo. Recuerden que David hace esta oración porque su vida está en peligro. Ellos quieren destruirlo, ellos quieren hacerlo pedazos como los leones a su presa. Fíjense cómo la palabra que David utiliza, espada. Dice: libra mi alma de las manos con tu espada. Y en el verso 14, aunque no vamos a discutirlo todavía, pero en el verso 14 dice: de los hombres, oh Jehová, del principio dice: de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos. Primero él dice que lo libre con su espada y que lo libre que con sus manos. David sabe que el único que puede derribar a sus enemigos es Dios, con su espada y con su mano. David sabe las historias del Antiguo Testamento y él sabe que Dios no pasa por alto las acciones de los malvados, que Dios no pasa por alto las acciones de aquellos que no le sirven, que no le creen, que no les rinden culto, adoración y obediencia. Si nosotros vamos a hacer un recuento, y tengo 6 recuentos del Antiguo Testamento en donde Dios ha destruido a sus enemigos en el pasado, antes que existiera David. Lo que primero vemos en Génesis 6 al 9, ¿qué encontramos? El diluvio.
el hombre era tan malo, dice la palabra, que Dios se arrepintió de hacerlo. Y Dios destruyó la humanidad con un diluvio. Luego vemos que el hombre quería hacer nombre para sí mismo y ser como Dios. En Génesis 11, 1 al 9, y el hombre quiso hacer la torre de Babel. Y Dios derramó juicio confundiendo las lenguas. Pero también vemos en Génesis 19, 24 al 25, cuando Dios destruyó ¿a quién? A Sodoma y a Gomorra. Por el pecado eran enemigos de Dios. En Éxodo 7 al 12 vemos que Dios envió plagas a Egipto. Y en Éxodo 14, 21 al 31 vemos como Dios divide el mar rojo. Y cuando los egipcios estaban pasando, quedaron debajo del agua. Los destruyó. Y también vemos en Josué 6 la caída del muro de Jericó. Esos son 6 nada más ejemplos. Hay muchos más ejemplos en donde Dios también destruye a sus enemigos con espada. Y le entrega la victoria a su pueblo muchas veces. Aquí David sabe que el único que puede destruir al enemigo es Dios. Quizás que con sus propias fuerzas él no puede, él está acudiendo a su único Dios verdadero, al Dios a quien él confía, el Dios que él no duda, que le ama, que le cuida, que le protege. Y hermano, la buena noticia es que el mismo Dios de David es nuestro Dios. Tenemos el mismo Dios que nos cuida, que nos ama y que nos protege. No importa lo que nosotros enfrentemos. Pero si vamos a hablar de enemigos, ¿cuál es nuestro gran enemigo? Había dicho la semana pasada que tenemos 3 enemigos: Satanás, el mundo y el pecado que queda en nosotros. Pero si vamos a poner cuál es nuestro mayor enemigo, ¿qué usted diría? Quizás muchos dirían: Satanás es nuestro mayor enemigo. Sí, Satanás es nuestro enemigo. Pero ¿cuál es realmente nuestro mayor enemigo? Nuestro mayor enemigo era el pecado y la muerte. El pecado es aquello que nos separa de Dios y nos separaba de Dios si estás en Cristo Jesús. Es aquello por el cual nosotros estamos destinados a recibir la ira de Dios. El pecado era lo que nos llevaba a ser enemigos de Dios. El pecado es lo que nos llevaba a ser ciegos, esclavos de Él. El pecado era lo que impedía que nosotros realmente adoremos al único Dios verdadero. Pero ese enemigo fue derrotado en la cruz del Calvario. Pero al final de los tiempos, también Dios destruirá de una vez y por todas el pecado que queda en nosotros y el otro enemigo, que es Satanás. En 1 Corintios 15, 24 al 26 dice: entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Cristo ya ha vencido a Satanás, al mundo. ¿Y cuál es el último enemigo que será vencido? La muerte. Hermano, la muerte. Nosotros tenemos seguridad en Cristo Jesús y estamos ahora, en estos momentos, seguros de que hemos sido perdonados, de que hemos sido limpiados y de que la muerte ha sido vencida. Pero en los tiempos postreros, cuando Cristo venga, cuando nosotros seamos resucitados, entonces no moriremos jamás, sino que vamos a vivir por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Si Dios venció a los enemigos en el Antiguo Testamento, si Cristo venció la muerte y el pecado en la cruz del Calvario y venció la muerte en su resurrección,
también Él lo hizo por nosotros. Hermano, la esperanza que nosotros tenemos no es aquí en la tierra. Nuestro gran tesoro no es aquí en la tierra. Nuestra gran esperanza, nuestra alegría suprema y final es la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, donde no va a haber muerte jamás. Donde no vamos a tener enemigo porque ha sido vencido. Pero fíjense cómo David habla de los malvados. David dice que ellos buscan lo terrenal, dice, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro y sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Aquí vemos que debemos de pedir para que Dios derribe a los que solo buscan lo terrenal, que son nuestros enemigos. Los que no buscan a Dios, los que no buscan lo eterno, los que creen que las posesiones y las cosas terrenales acumuladas son aquella alegría suprema y esperanza para ellos. Ellos buscan saciarse constantemente, terrenalmente. Ellos aman al mundo, las cosas del mundo, y ellos se llenan con ellas. Y no le interesan lo eterno, lo celestial. Ellos piensan o quieren pensar que todo termina aquí en esta vida. Por eso es que acumulan y acumulan y acumulan tesoros terrenales. Ellos trabajan para las ganancias físicas solamente. Y hermano, esto es bien peligroso. Porque cuando tú te le interpones a una persona que no tiene a Dios, a una persona que solamente busca lo terrenal, cuando tú te le interpones a una persona como esta, son capaces de cualquier cosa. Son capaces de derribar inclusive y despedazar, como David dice, a sus opositores. Por eso es que David expresa y dice, buscan, tienen su vida, las cosas de aquí, su porción la tienen en esta vida. Por eso es que quieren matar a David. Y luego él dice, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro y sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Fíjense lo que David dice, cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Y aquí David está hablando de esa gracia común en donde todas las personas pueden tener cosas buenas en esta vida, creyente y no creyente. Donde creyentes y no creyentes pueden tener la bendición de tener hijos. Y donde los creyentes y no creyentes tienen la bendición inclusive de trabajar. Pero fíjense como David dice, están llenos de tu tesoro. Están llenos de tu tesoro, hermano. Trabajar duro y tener posesiones terrenales no es pecado. Trabajar duro y que Dios bendiga tu trabajo y te prospere no es pecado. La palabra de Dios misma habla de que el que no trabaja y que no come, la palabra una y otra vez desde el principio de que en donde Dios creó las cosas, hizo al hombre para trabajar. Y trabajar es una bendición. Y parte de esa bendición son ganancias ¿qué? Monetarias, ganar dinero. Acumular bienes materiales en la tierra no es pecado. Son tesoros de Dios. Inclusive estas personas tienen también hijos. Y hermano, aquí vemos la bendición de tener hijos. Es uno de los mandatos de la creación. Fíjense que David se refiere al trabajo y se refiere a los hijos. El propósito de nuestra existencia en la tierra es que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y debajo o dentro de glorificar a Dios es tener hijos, es multiplicarse, es criar. Esta generación hoy día no se quiere casar, no quieren tener hijos, no quieren criar, pero sí quieren limpiar desperdicios de perro. Hermano,
esto es una de las bendiciones que Dios nos ha dado, una de las bendiciones más grandes que Dios le ha dado al hombre, es el matrimonio y los hijos. Dice que David dice, tesoros, no es pecado. ¿Pero qué es lo que es pecado? Cuando nuestro corazón está en las cosas terrenales. Fíjense, al final también dice que le dejan herencia. Proverbio habla de que el cristiano debe dejar herencia a sus hijos y a sus nietos. No es pecado dejar herencia, no es pecado que usted acumule, que usted tenga bienes, que usted tenga dinero en ese sentido y piense en las otras generaciones que vienen después de usted para que usted le deje herencia. Eso es parte de ser creyente. Ese tampoco es el problema. Ninguna de esas cosas es pecado. ¿Qué es lo que es pecado? ¿Cuál es el problema? Que ellos no reconocen que Dios es el dador de todos esos tesoros. Que ellos no ven sus bienes como instrumento para glorificar a Dios. Que ellos están tan cerrados en acumular tesoros que se olvidan de extender misericordia a aquellos que necesitan. Que ellos tienen hijos no para la gloria y para el avance del evangelio, sino quizá para su propio interés. Ellos buscan tener ganancias terrenales sin importar cómo. Ese es el problema. El problema es cuando el corazón de ellos está puesto en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales. Fíjense lo que dice Mateo 6, 19 al 21. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no pueden robar. Porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. El problema es dónde está tu corazón, no lo que tú tienes. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, y si tu corazón está bien delante de Dios y tu corazón está para Cristo, estás bien. Pero hermano, usted también puede estar pobre sin ningún dinero en la cuenta. Y si su corazón no está en Cristo, por ser pobre no lo hace bien delante de Dios. Es el corazón correcto, es el corazón sumiso, humilde, entregado al Señor Jesucristo. Estos hombres no tenían su corazón en Dios, tenían su corazón en las cosas terrenales. Y su vida, su esperanza, su alegría era en lo terrenal. Pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería lo opuesto? Fíjense el segundo punto, el verso 15 dice, oremos anticipando nuestro futuro. El creyente no piensa en lo terrenal. Meramente el creyente tiene su esperanza en lo porvenir. En el verso 15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Aquí debemos de orar, pero oremos mientras contemplamos ver el rostro de Jesús. Oremos teniendo en mente que todas estas aflicciones, todos estos enemigos, todos los problemas en esta vida, todas las enfermedades, todo el cansancio, el agotamiento, va a tener su final cuando veamos cara a cara a nuestro Señor. Aquí habla literalmente de ver el rostro del Señor. ¿Y qué expresa David? David está expresando que él ha recibido el favor de Dios. Fíjense que David no dice el favor de Dios es lo terrenal. Eso es una bendición. Pero David hace importancia en que el favor de Dios es ver su rostro. Dios lo librará de los enemigos. Y como consecuencia va a tener el favor de Dios, que es ver al Señor, estar con el Señor, disfrutar del Señor.
Es la bendición más grande, es la recompensa más grande que cualquier ser humano puede tener aquí en la tierra. Inclusive la bendición más grande terrenal no se compara para nada con la bendición que vamos a recibir cuando estemos con el Señor. Hermano, ¿usted está preparado para ver el rostro del Señor? Si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, y no de manera superficial y externa, si usted examina su corazón y usted llega a la conclusión que usted realmente no pertenece a Cristo, si usted llega a la conclusión que no tiene ninguna unión con Cristo, si usted hace un examen y usted llega a la conclusión que sus pecados no son perdonados, no han sido perdonados y que usted aún todavía se goza, se place en el pecado, entonces realmente usted no ha conocido a Cristo. Si usted no ha conocido a Cristo, entonces usted no verá la cara del Señor. Usted no disfrutará de perdón de pecado y una vida eterna con Él. Pero si lo contrario, usted tiene esperanza de ver el rostro del Señor por el trabajo del Señor Jesucristo mismo. Usted puede practicar estar en el Señor, en la presencia de Él aquí en la tierra. Y sí es cierto que usted día a día estamos corandeo, estamos delante de la presencia, delante de la cara de Dios todos los días. Aún en el lugar más oscuro, aún cuando usted está en el lugar más íntimo, Dios lo está viendo. Dios está allí y sabe lo que usted está haciendo y sabe lo que usted está pensando. Pero como creyentes nosotros tenemos una oportunidad de por lo menos practicar de manera mínima estar frente a la presencia de Dios. ¿Y dónde hacemos esto? Semana tras semana, domingo tras domingo, cuando venimos a la iglesia. Hermano, esta congregación, esta reunión de 1 hora y 20 es una cita que nosotros tenemos con nuestro Salvador. Estamos todos los domingos cara a cara. No lo vemos por su palabra, lo vemos por el sacramento de la cena del Señor, pero estamos cara a cara con nuestro Salvador. Usted se prepara, usted está entusiasmado en venir domingo tras domingo a la presencia del Señor. Es este día, el día más importante de toda la semana para usted. Debería ser. Debería hacerlo. El día domingo no debe existir ningún otro compromiso que no sea estar con el Señor. Para el creyente, todos los domingos están comprometidos. Todos los domingos están comprometidos. Hermano, si usted tiene una cita el martes en el doctor y tiene una cita en la tarde en alguna otra oficina y yo le digo, ¿quiere venir a mi casa el martes para comer y poder hablar? ¿Qué usted me va a decir? No podemos cambiarlo por otro día porque ya tengo el martes comprometido. Hermanos, de igual manera para nosotros el día domingo está comprometido. Nada ni nadie puede cambiar nuestra agenda porque ya tenemos una cita con nuestro Señor. Ahora, usted se prepara también para el día domingo. Una de las maneras para prepararse es orar, para que nuestro corazón esté listo para adorar a Dios, para que nuestros oídos estén listos para escuchar la predicación. Otra manera es orar por el predicador, orar por la predicación de su palabra. Eso nos sirve para prepararnos para el día del Señor. Y otra cosa que nos ayuda a prepararnos para el día del Señor es el amor a la iglesia, el saber que ese día vamos a estar con los santos, con nuestros hermanos, para adorar al Señor, pero también para compartir, hablar y amarnos unos a otros. Hermano, los domingos es una oportunidad para practicar de manera pequeña lo que nosotros vamos a hacer en el cielo por toda la eternidad delante del rostro de nuestro Señor Jesucristo. Oremos también mientras contemplamos la glorificación. David dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hermano,
llegará el momento en donde el pecado ya no será una lucha, en donde la tristeza no será una lucha, en donde la depresión, la inseguridad, la enfermedad no será una lucha. ¿Por qué? Porque seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más importante de eso es que no vamos a luchar con el pecado. Seremos santos como Cristo es santo. Seremos glorificados como Cristo fue glorificado. Hermano, usted imagínese no luchar con el pecado que usted tiene en estos momentos. Imagínese que es vivir sin pecado libremente, amando 100% a Dios, obedeciendo 100% a Dios, pensando 100% en nuestro Señor Jesucristo. Imagínense qué bendición es esa. Esto solo puede ser posible por la resurrección de Cristo. Y David dice que se levantará. Y muchos comentaristas conectaron esto con la resurrección. Cuando nosotros nos levantemos de la resurrección con un cuerpo glorificado, seremos como nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. ¿Cómo seremos semejantes a Él? Si usted lee 1 Juan 3, después del 2, dice que Cristo no tiene pecado y que ha sido glorificado. Así seremos nosotros, tal y como Él es, y lo veremos tal y como Él es. Hermano, esta es la bendición más grande. Este es en donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada, no en las cosas terrenales. No en que nuestro corazón esté en la tierra, sino que nuestro corazón esté precisamente en esto que David nos dice, en buscar estar en la presencia de Dios, y la idea y la promesa de que seremos glorificados. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra alegría. Ahí es donde tienen que estar nuestros ojos, no buscando meramente las cosas terrenales, sino las cosas celestiales. Así que, hermano, hemos visto hasta ahora que oremos para que Dios derribe el enemigo. Derriba a nuestros enemigos, porque sabemos que Dios es el único que puede derribar a nuestros enemigos. Y en el tiempo final Dios destruirá de una vez y por todas la muerte, que es nuestro enemigo. Y oremos anticipando nuestro futuro, el futuro de que veremos a nuestro Señor Jesucristo y el futuro de que seremos glorificados y no lucharemos más con el pecado. Así que, hermano, si usted está en Cristo Jesús, no importa la necesidad, no importa lo que esté ocurriendo aquí en la tierra, su alegría no depende de eso, sino que nuestra alegría y esperanza está en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, y lo que Él ha prometido para su iglesia, disfrutar de Él para siempre. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es precisa, es directa. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a meditar en esto, que nos ayudes a no confiar en las cosas terrenales, Señor, en no ver nuestra circunstancia con lo que tenemos aquí en la tierra, sino que evaluemos cómo está nuestra relación, cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra devoción contigo, mi Dios. Ayúdanos a buscar, a obedecerte más, a amarte más, a entenderte más. Ayúdanos, Señor, a hacer tesoros en el cielo y no meramente en la tierra. Te damos gracias por los tesoros de la tierra. Te damos gracias por el trabajo, por la prosperidad, por las bendiciones que nos has dado para poder disfrutar de tu creación y poder ayudar a otros. Pero ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón no esté meramente en eso, sino que nuestro corazón esté en Cristo Jesús. Que nuestro anhelo sea ver a Cristo Jesús y estar con Él para siempre. Señor, te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.